En el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. A propósito del informe Maternidad en la Niñez, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó a una de sus artífices, Marcela Suazo, quien es la directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Explicó los resultados que arrojó la investigación en nuestro continente y reveló algunas de las estrategias que los estados deben tener en cuenta para proteger los derechos humanos y el bienestar de nuestras niñas. Doctora Marcela, es un gusto tenerla en el programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson. Para mí es un honor poder estarles acompañando esta noche. Bueno, doctora, quiero comenzar preguntándole sobre este importante informe que estamos hoy dándole una gran relevancia en el programa La Noche debido al impacto y quizás a la incidencia que puede tener en las políticas públicas de todos los estados, de los gobiernos de América Latina, y tiene que ver con el embarazo adolescente. ¿Qué motivó al Fondo de Población a realizar ese importante estudio que finalmente terminó revelando unas cifras tan alarmantes sobre el embarazo adolescente en niñas menores de 18 años? Jefferson, yo quisiera empezar por decir que este año el Fondo de Población de las Naciones Unidas lanza desde Colombia, desde aquí, desde Bogotá, el informe de población mundial 2013, que es la publicación más importante que tiene el Fondo de Población. Cada año se selecciona un tema relevante, específico, sobre el cual quisiera posicionar para hacer un llamado de atención sobre la necesidad de atenderlo, ¿no? Así que este año, Maternidad en la Niñez, es realmente como se denomina este informe, y hace un llamado porque América Latina y el Caribe es la región del mundo que no logró reducir ni estabilizar, sino más bien, en muchos casos, aumentó la maternidad adolescente. Doctora Marcela, hablemos de cifras. ¿Cuáles son los resultados que arroja este informe? Y como lo dije al principio de esta entrevista, en este momento causan alarma en muchos gobiernos, porque estamos hablando de que, bueno, mundialmente casi 20.000 niñas diariamente menores de edad son mamás, dan a luz, pero en América Latina, ¿cuál es el panorama en lo que tiene que ver con cifras? Bueno, sabemos que en América Latina ya en promedio, América Latina y Caribe, 1 de cada 4 niños están naciendo de una madre adolescente. Ese promedio que usted menciona, que es el mundial, y que nos lleva, digamos, a una cifra de 7.3 millones de niñas adolescentes que están siendo madres en el mundo, realmente lo que nos revela es un conjunto de circunstancias del contexto social, económico, cultural, en el que se están desarrollando esas niñas. Ser madre para la mayor parte de estas niñas significa truncar las oportunidades para desarrollarse en su pleno potencial. Una de las primeras acciones o de las primeras cosas que sucede cuando una niña está embarazada es que sale del sistema educativo. Creo que este año el Fondo de Población de Naciones Unidas lo que quisiera es que repensemos esta estrategia de cómo vamos a atender el embarazo adolescente, porque con lo que estamos haciendo hemos mostrado que no es suficiente. Y si repensamos esta estrategia para atender, vemos que hay muchas cosas que sabemos. Sabemos que las niñas que salen con embarazo temprano, que están embarazadas a edad temprana, son del quintil más pobre de la población. Ahí es donde se ubican. Sabemos que la mayor parte de ellas tienen muy baja escolaridad. Sabemos que en aquellos espacios donde los servicios son de menor calidad o donde no existen los servicios, tanto de educación como de salud, de prevención, de información, de comunicación, de tecnología, es en aquellos lugares donde no logran capturar las herramientas necesarias
para poder tomar decisiones. Pero además sabemos que todo este conjunto hay una intervención del contexto social y de los roles que se espera para los varones y las mujeres. Y entonces, al hablar de adolescentes, estamos hablando de niñas embarazadas y de adolescentes embarazadas, pero también estamos hablando de una participación de adolescentes, de varones adolescentes, que están también cumpliendo un rol social. Precisamente hay una parte del informe que habla de ese punto, doctora Marcela Suazo, y tiene que ver con las estrategias que están tomando los estados, la forma como están siendo enfocadas esas políticas públicas. Muchas de ellas se centran, según el informe, en la niña como tal, pero obvian ese contexto del cual nos habla usted en este momento, que tiene que ver con la pobreza extrema, con la desigualdad, con la falta de acceso a oportunidades, pero hay un punto importante que tiene que ver con la educación para los hombres. Quisiera que me hablara un poco de ese punto, porque todas las políticas usualmente son enfocadas hacia la educación sexual de las niñas, pero no de los hombres. Yo creo que es muy importante ese espacio que tú tocas, Jefferson, por lo siguiente, porque la educación realmente debe de tener un fundamento, que es el poder prestarte las herramientas para que puedas desarrollar tu pleno potencial, seas un niño o seas una niña. En ese sentido es muy importante ver entonces cómo tanto desde las políticas redistributivas o las políticas macroeconómicas tienen un impacto en la decisión de cómo se distribuyen los presupuestos nacionales y que va orientado hacia lo que se considera ir al área social, como la educación y la salud, y qué es lo que va orientado a otras áreas. Por ese motivo, es importante trabajar en los diferentes sectores y la respuesta tiene que ser una respuesta integrada. Y tenemos que avanzar más allá de ver que el embarazo adolescente está marcado bueno, hay diversas reacciones a esto, ¿no? Pero que está marcado más por una falta de conocimiento, una falta de responsabilidad o no la suficiente fuerza en principios y valores. Y tenemos que alejarnos de esto y ver realmente qué otras oportunidades están teniendo estos jóvenes. Otro punto, doctora Marcela Suazo, tiene que ver, hablamos de 20.000 niñas en el mundo que a diario dan a luz, siendo menores de edad. 9 de cada 10 niñas de esas que estamos nombrando lo hacen en matrimonios infantiles. En lo que tiene que ver con América Latina y el Caribe, el matrimonio infantil es una tendencia, es algo cultural, es una explicación de este fenómeno, de acuerdo con esas cifras que presentamos hoy. Mire, yo creo que es muy interesante esa pregunta, Jefferson, y gracias por traerlo aquí hoy a la discusión, porque usualmente olvidamos que existen prácticas culturales, algunas de ellas están escritas y otras no, algunas de ellas son ancestrales y otras vienen producto de las presiones sociales, que hacen que en algunos momentos sean otros, en general adultos, quienes toman las decisiones por esos niños y esas niñas. En algunas regiones del mundo, por ejemplo, el matrimonio arreglado, el matrimonio forzado, el matrimonio por trueque o intercambio, son prácticas culturales que aún están vigentes. En nuestra región, nosotros hemos encontrado que aparte de las uniones libres que también existe, hay un fundamento atrás de eso, que es realmente buscar un rol en la sociedad. Cuando estas niñas se ven enfrentadas, o estos jóvenes, adolescentes, ambos, se ven enfrentados a que no tienen otras oportunidades, el papel de jugar un rol de adultos llama mucho la atención, de buscar un espacio social que les permita tener una cierta legitimidad como personas que conforman ese grupo social. Y hay que ver también las condiciones y las circunstancias en las cuales se da, porque muchas veces algunas niñas deciden alejarse de los hogares, de las condiciones de violencia o de las condiciones de pobreza en las que viven, y entonces con sus pares, con otros jóvenes, buscan esa oportunidad.
¿Cómo frenar esa tendencia para que esas violaciones a los derechos humanos de las niñas paren de una vez por todas? Estamos hablando, 200 niñas mueren, según este informe, víctimas, digamos, de embarazos maltratados, mal atendidos, pero de alguna manera es una violación directa a los derechos humanos de las niñas de diferentes partes del mundo. ¿Cómo frenar esa tendencia? ¿Qué dice el informe? Yo creo que en primer lugar hay que reconocer que existen plataformas internacionales en derechos humanos que los países han adoptado, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, o la CIPD, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que está llegando casi a sus primeros 20 años de compromiso, que en esencia son unas plataformas que legitiman el derecho de cada una de las personas a tener derechos. Y en ese sentido hay una responsabilidad de los estados, pero hay una responsabilidad de la sociedad también. Y eso es muy importante porque un embarazo adolescente no es un problema aislado de esa niña, sino que es una situación y una circunstancia que debe enfrentar la familia, la comunidad, el Estado. Entonces, cuando hablamos de cómo frenarlo, reconocemos que hay aspectos específicos y por eso el Fondo de Población llama a cambiar esa forma de pensar de esa estrategia, de cómo lo estamos hasta este momento abordando. Y entonces poder desarrollar iniciativas integrales donde participe, además de la comunidad, además de la Secretaría de Salud, además de la Secretaría de Educación, que participe el sector social y que además participen los padres, que participen los y las jóvenes. Entonces hay unos espacios. Hay que reducir la desigualdad. Esa es una de las primeras políticas sólidas que podría apoyar muchísimo para que logremos mejorar esta situación. La segunda de ellas es asegurar una mayor participación de los jóvenes, una mayor participación de la comunidad y de la sociedad en reconocer qué es lo que está pasando, qué esperamos, cuánto damos a los jóvenes y a las juventudes y qué esperamos que en retorno, ¿no? En tercer lugar, yo creo que es muy importante que se aborden las relaciones de género y que existan muchísimas mayores oportunidades en los sistemas educativos, formales y no formales, para que puedan tener esas herramientas. Y hemos encontrado que el acceso a educación en salud sexual y reproductiva da las herramientas para que puedan tomar decisiones para prevenir un embarazo, pero también para prevenir otras infecciones de transmisión sexual, como es el VIH. Doctora Marcela Suazo, hablemos de ese punto, que también hace parte de este importante informe y tiene que ver esa relación matrimonio infantil, embarazo infantil y violencia sexual. ¿Cuántos de estos embarazos infantiles son consecuencia de agresiones sexuales, de violaciones y no de una decisión consentida o una decisión tomada por una menor de edad? Bueno, yo creo que hay que partir de la base que una menor de 14 años embarazada es un delito. No necesariamente, porque puede haber un consentimiento, pero si está embarazada de una persona adulta, aunque la niña pueda haberlo consentido, en realidad está en una situación totalmente de desventaja en la relación de poder para poder realmente definir si lo consintió o no lo consintió. En segundo lugar, yo creo que tenemos que realmente recurrir a una mayor investigación y sobre todo la respuesta interinstitucional, porque una de las peores formas de violación de derechos humanos es la violencia sexual cometida contra las niñas, que en nuestra región en general empieza a muy temprana edad y normalmente es producida por padres, por padrastros o por hombres adultos cercanos a la casa. Y esa es la que menos se denuncia. ¿Y sabe por qué es la que menos se denuncia? Porque es la más impune. Porque quien habla son unas niñas
que todavía no se han ganado ese espacio social para tener credibilidad. Son niñas que todavía no pueden llegar solas al sistema de justicia y que el sistema de justicia no llega hasta ellas. Así que no solamente es un tema de desarrollo, sino que también es un tema de justicia en el marco de una plataforma de derechos. Estamos en el programa La Noche. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con el análisis del informe presentado por Naciones Unidas, Maternidad en la Niñez, que revela un alarmante aumento en las cifras de embarazo en los menores de edad en el mundo y especialmente en América Latina. En minutos regresamos. Ya regresamos con La Noche.